Mi hijo y su esposa se habían ido de crucero por el Mediterráneo, pidiéndome que cuidara de mi nieto, un niño de 8 años que no había pronunciado ni una sola palabra desde el día en que nació. En el instante en que la puerta principal se cerró tras ellos, el niño se quedó inmóvil, me sostuvo la mirada directamente y habló con una voz impecable clara. Abuelo, por favor, no puedes beber eso. El hielo inundó mis venas. Todo lo que creía saber se vino abajo. Alguna vez fui un guerrero, un legionario curtido en misiones en el extranjero. Ahora, regresaba a la batalla. Solo que esta vez, la lucha era por mi familia. A mis 70 años, después de servir en misiones internacionales y de enterrar a mi esposa hace 4 años, pensaba que conocía el miedo. Estaba equivocado. El verdadero terror suena como un niño de 8 años rompiendo 8 años de silencio para decirte que alguien está intentando acabar con tu vida. Mi hijo, Alejandro, entró en mi garaje poco después de las 9 de aquella mañana de octubre, con su sedán plateado brillando bajo el sol de Madrid. Su esposa, Beatriz, bajó primero. Llevaba el pelo perfecto y unas gafas de sol de diseño posadas sobre la cabeza. Papá, gracias de nuevo por esto, dijo Alejandro, cargando con el equipaje. Un crucero de 4 días por las islas, es nuestro aniversario. Lucas bajó del asiento trasero, pequeño para su edad, aferrado a ese elefante de peluche que llevaba consigo desde los 2 años. Los médicos decían que nunca hablaría, lo llamaban no verbal. Pero cuando ese niño te miraba con esos ojos castaños, yo siempre me preguntaba si estaba pasando algo más de lo que todos sospechaban. Dentro de mi cocina, Beatriz dejó una pequeña caja sobre la encimera. Mateo, te he preparado tu té de manzanilla especial, la mezcla que te ayuda a dormir. Asentí, aunque no recordaba haber mencionado problemas de sueño. Es muy importante que lo tomes 2 veces al día, mañana y noche, dijo ella, alineando los sobres con una precisión cuidadosa. He preparado suficientes para todo el tiempo que estemos fuera. A tu edad, la constancia es vital para tu salud. Algo cruzó su rostro, rápido como el ataque de una víbora. Mis instintos de combate se activaron, ese sexto sentido de territorio hostil. Pero era mi nuera hablando de té. Reprimí el sentimiento. Deberíamos irnos, dijo Alejandro desde la puerta. Le vi besar la frente de Lucas, pero sus ojos se apartaron del rostro de su hijo. No podía mirarle. Pórtate bien con el abuelo, le dijo Beatriz a Lucas. Su voz no tenía calidez. ¿Recuerdas lo que hablamos? Lucas no respondió. Nunca lo hacía. Se marcharon en un torbellino de despedidas. Me quedé en el porche, con la mano de Lucas en la mía, viendo cómo el coche desaparecía por la calle. El aire de la mañana era fresco. La puerta se cerró tras nosotros. Los dedos de Lucas se apretaron alrededor de mi muñeca, con fuerza, con urgencia. Miré hacia abajo. Había soltado su elefante. Su otra mano señalaba hacia la cocina, hacia esa caja de té. Todo su cuerpo temblaba. Lucas, me arrodillé. ¿Qué pasa, pequeño? Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Sus ojos estaban desbordados por 8 años de palabras contenidas que finalmente se liberaban. Entonces habló. La voz era áspera, sin práctica, pero cristalina. Abuelo, susurró, con sus ojos fijos en los míos. No bebas el té. Mamá le puso algo malo. El mundo se inclinó. Mis rodillas casi cedieron. Agarré sus hombros, mirando a este niño que nunca había hablado. Ni una vez. Lucas, logré decir. ¿Acabas de hablar? Sus pequeñas manos agarraron mi camisa. El terror en su rostro era el de un adulto que sabe demasiado. Por favor, abuelo, su voz se quebró. Por favor, no lo bebas.
Mi nieto de 8 años, que no había dicho una palabra desde su nacimiento, acababa de salvarme la vida, y yo no tenía idea de cuánto más estaba a punto de contarme. Llevé a Lucas a la mesa de la cocina, con mis manos aún temblando por lo que acababa de escuchar. El niño, que había estado en silencio toda su vida, había hablado, y cada palabra hacía que mi sangre se enfriara más. Siéntate, campeón, dije, sacando una silla. Nos serví agua a los dos. Té no. Nunca más ese té. Necesito que me lo cuentes todo. Empieza desde el principio. La voz de Lucas seguía siendo áspera, como un motor que no ha funcionado en años. Pero las palabras salían constantes y claras. Tenía 5 años, dijo, mirando sus manos. Estaba en el médico con mamá. Vi un juguete que me gustaba y dije. Mamá, sin pensar. Solo una vez. El médico me oyó. Esperé, con la mandíbula apretada. Esa noche, mamá entró en mi habitación después de que papá se durmiera, su voz se hizo más baja. Dijo que si volvía a hablar sin su permiso, me enviaría a un hospital especial. Un lugar donde nunca volvería a verte a ti ni a papá. Dijo que allí les ponen inyecciones a los niños que los hacen dormir para siempre. 5 años, amenazado de muerte por decir una palabra. Tenía tanto miedo, abuelo. Sus ojos castaños se encontraron con los míos. Así que dejé de hablar con todo sobre todo. ¿Desde cuándo eres capaz de entender las cosas? Pregunté, manteniendo la voz nivelada a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Desde siempre, dijo con sencillez. Aprendí a leer solo cuando tenía 6 años. Con los subtítulos de la tele, con tus libros cuando los dejabas por ahí. Este niño había estado atrapado en el silencio, pero su mente había estado trabajando todo el tiempo, aprendiendo, observando, entendiéndolo todo. Escucho las conversaciones de los adultos, continuó Lucas. La gente piensa que porque no hablo, no oigo. Pero lo oigo todo. Abuelo, escuché lo del té hace 6 meses. Mamá estaba hablando por teléfono en su habitación. Yo debería estar dormido, pero la oí hablar de medicinas, de hacer que te confundieras, de asegurarse de que no despertaras. Su voz se quebró. Ahí fue cuando empecé a buscar pruebas. La cocina se sintió pequeña de repente. Mi nuera había estado planeando eliminarme durante al menos 6 meses, tal vez más. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella vigila todo lo que hago. A dónde voy, cada vez que nos visitas. Lucas entrelazó sus manos. Esta semana era mi primera oportunidad, cuando se marcharon. Cuando supe que estaríamos solos y ella no podría detenerme. 4 días. Eso era todo el tiempo que teníamos antes de que volvieran. Antes de que Beatriz se diera cuenta de que su plan había fallado. Abuelo, dijo Lucas, y algo en su voz hizo que me concentrara completamente en él. No solo escuché cosas. Guardé papeles, pruebas. Los he estado escondiendo donde mamá nunca pensaría en mirar. ¿Qué tipo de papeles? Sus investigaciones sobre ancianos y medicinas, sobre cómo hacer que la gente parezca enferma cuando no lo está. Hizo una pausa. Sobre asegurarse de que la gente no despierte. Mi nieto había estado reuniendo inteligencia como un agente entrenado durante meses, tal vez años, y solo tenía 8 años. Hay más, añadió en voz baja. Papeles sobre mí también. ¿Sobre por qué me odia tanto? Pensé en la incapacidad de Alejandro para mirar a su hijo a los ojos, en la voz fría de Beatriz cuando le hablaba. Había capas en esto que ni siquiera había empezado a comprender. La pequeña mano de Lucas apretó la mía. Está en mi habitación, abuelo. Todo lo que ha estado planeando. ¿Quieres verlo? Lucas me guió escaleras arriba hacia su cuarto, pasando por las fotos familiares que bordeaban el pasillo.
Fotos de la infancia de Alejandro. Mi esposa, María, sonriendo en su jardín. Lucas de bebé. Recuerdos de una familia normal que escondían algo podrido debajo. Su habitación todavía tenía el papel pintado de dinosaurios que yo mismo ayudé a poner cuando tenía 4 años. Había pensado que los colores brillantes podrían animarle a comunicarse. Ahora sabía que se había estado comunicando todo el tiempo, solo que no en voz alta. Pero Lucas no fue a su cómoda. En cambio, se arrodilló junto a la estructura de madera de su cama y deslizó sus pequeños dedos en un hueco debajo de una tabla del suelo que había aflojado hace mucho tiempo. Mamá cree que no entiendo nada, susurró Lucas. Solía dejar estos papeles en su escritorio cuando estábamos los dos solos en casa. Me hacía quedarme allí y verla trabajar porque sabía que no podía decírselo a nadie. Una vez recibió una llamada de emergencia y se olvidó de llevarse un sobre amarillo al baño. Lo cogí. Sabía que si me lo llevaba todo se daría cuenta, así que solo cogí las páginas más importantes y las escondí aquí. Sacó un montón de papeles doblados para que cupieran en el hueco. Mamá puso la casa patas arriba buscándolos, dijo Lucas, con miedo y orgullo mezclados en sus ojos. Incluso le gritó a papá por perder sus documentos, pero nunca sospechó de mí. Me llamó un adorno roto en esta casa. Mis manos no estaban firmes mientras despegaba aquellos papeles. El primer documento era una impresión de un sitio web médico. Signos de abuso y negligencia en ancianos. Un rotulador amarillo marcaba secciones específicas. Pérdida progresiva de memoria, aumento de confusión y desorientación, cambios en los patrones de sueño. Cada síntoma que yo había estado experimentando durante los últimos 2 años. El segundo documento me revolvió el estómago. Interacciones de medicamentos en pacientes ancianos. Los márgenes estaban cubiertos con la letra de Beatriz. Cálculos, dosis, notas sobre cómo espaciar la administración para evitar la detección. Pero el tercer documento hizo que todo fuera real. Eran notas de progreso tituladas Cronograma de MB. Con la caligrafía precisa de Beatriz. Mis iniciales. Mi vida reducida a un experimento clínico. Marzo de 2024. Primera dosis administrada, 1 miligramo de lorazepam. El sujeto está cansado, lo atribuye al envejecimiento normal. Junio de 2024. Aumento a 2 miligramos más difenhidramina. Fallos de memoria detectados. Septiembre de 2024. Se añade Solpidem. Patrones de confusión deseados alcanzados. Leí esa última línea 2 veces. Patrones de confusión deseados. Había estado siguiendo mi declive como un proyecto de ciencias, ajustando las dosis hasta obtener los resultados que quería. Entonces llegué a la entrada final. 10 de octubre de 2024. Preparada dosis concentrada para la semana del crucero. La cantidad calculada debería asegurar la resolución permanente entre 48 y 72 horas tras la administración. Mi mano tembló. Resolución permanente. Así describía ella el fin de mi vida. Como el cierre de un trato de negocios. Abuelo, dijo Lucas suavemente. Hay una cosa más sobre por qué me odia tanto. Se estiró de nuevo hacia el escondite del suelo y sacó otro papel del fondo. Resultados de una prueba de paternidad de ADN. Alejandro Benet. 0% de probabilidad de paternidad. La habitación dio vueltas. Lo leí de nuevo. 0%. Lo encontré hace 2 años, susurró Lucas, con lágrimas empezando a caer por sus mejillas. Realmente no soy tu nieto. No por sangre. Por eso mamá. Solté los papeles. Estreché a ese niño entre mis brazos con tanta fuerza que jadeó. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Escúchame, soldado. La sangre no hace a la familia.
El amor hacia la familia. El honor hacia la familia. Lo sostuve a la distancia de mis brazos para que pudiera ver mi cara, para que viera que hablaba en serio. Tú eres mi nieto. Eso no cambiará nunca. Jamás. Lucas hundió la cara en mi hombro y lloró. 8 años de miedo y silencio finalmente rompiéndose. Sostuve a este valiente niño que nos había estado protegiendo a ambos de la única manera que sabía. Cuando finalmente se calmó, nos sentamos juntos en su pequeña cama. Los papeles yacían en el suelo, esparcidos como metralla. Evidencia de un plan de 2 años para destruirme. Beatriz había sido minuciosa, metódica. Había pensado en todo, excepto en que Lucas sabía leer. No sabía que él había estado observando, aprendiendo, robando pruebas bajo sus propias narices. No sabía que su víctima había sobrevivido a cosas peores en la selva. Sostuve al niño cerca mientras la furia ardía en mi interior. Beatriz pensaba que lo había planeado todo perfectamente. No tenía idea de que estábamos a punto de usar su propia evidencia contra ella. Abajo, en mi cocina, extendí esos documentos sobre la mesa como mapas de batalla. Lucas observaba, esperando órdenes. Esto es la guerra, dije. 3 fases. Prueba médica, documentar todo, atrapar su confesión. Lucas asintió, enderezándose, listo para luchar. A las 15:15, llamé al diar. Marcos Esteban. Éramos amigos desde hacía 15 años. Marcos, necesito una analítica de sangre de emergencia hoy mismo. Confía en mí. ¿Cuánto tardas en llegar? 30 minutos. Para las 16, un enfermero me estaba extrayendo sangre. Marcos estaba en la puerta, preocupado, pero sin presionar. Tendré los resultados mañana por la mañana, dijo. De vuelta a casa, a las 17, Lucas estudiaba los documentos como planes de asalto. Tu madre va a llamar esta noche, le dije. Siempre llama el segundo día, ¿verdad? Él asintió. Necesita pensar que su plan está funcionando. Tengo que convencerla de que estoy confundido, empeorando. Pasamos la siguiente hora ensayando. Practiqué arrastrar las palabras, repetirme, olvidar cosas. Lucas me corregía cuando no era lo suficientemente convincente. A veces, parecer débil es la posición más fuerte, le expliqué. Deja que el enemigo piense que ha ganado, luego golpéalo por la espalda. El teléfono sonó exactamente a las 20. Predecible. ¿Beatriz? Respondí, dejando que mi voz sonara cansada. Ah, hola, querida. Mateo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está Lucas? Dejé que el silencio se alargara demasiado. ¿Lucas? Ah, sí. Buen chico. Tan callado. ¿Habéis estado comiendo bien? Creo que sí, aunque no recuerdo si le di de comer al niño hoy. ¿Lo hice? Dejé que se filtrara una confusión genuina. Y esta mañana, no encontraba mi cartera. Al otro lado de la mesa, Lucas me pulgar hacia arriba. Vaya, dijo Beatriz. Escuché la satisfacción que no podía ocultar del todo. Eso suena preocupante. He estado tan cansado. Sigo pensando que veo a María por la casa. Dejé que mis palabras se emborronaran. Estaba en el jardín ayer. ¿O fue? ¿Qué día es hoy? Jueves, Mateo. Es jueves por la noche. Jueves, ¿verdad? Lo repetí lentamente. ¿Has estado tomando tu té? Su voz se afiló. El té, sí. Me ayuda a dormir. Duermo tanto ahora. Arrastré las palabras. ¿Se supone que debe cansarme tanto? Es completamente normal. A tu edad, tu cuerpo necesita más descanso.
Habló sobre residencias de ancianos y ayuda profesional, sobre discutir mis opciones cuando regresaran. Hice sonidos vagos y de conformidad, interpretando a un hombre demasiado confundido para entender su propio destino. Cuando colgué, dejé la actuación inmediatamente. Lucas me miraba asombrado. Se lo ha creído totalmente. 8 años estuviste tú en silencio, dije. Yo puedo fingir confusión durante 2 días. Miré el calendario. Jueves por la noche volverían el domingo por la tarde. 48 horas para finalizar nuestra trampa. Viernes por la mañana, a las 9, el diar. Esteban llamó con resultados que confirmaban todo lo que Lucas me había dicho. Mateo, tus análisis han llegado. Lorazepam, difenidramina, zolpidem. Nada prescrito. Los niveles son peligrosamente altos. Una semana más a esas concentraciones se habría sufrido un daño cognitivo irreversible o la muerte. Cerré los ojos. Escucharlo de un médico lo hacía real de una manera que las notas de progreso no habían logrado. Sé quién lo hizo, Marcos. Necesito 24 horas para manejar esto a mi manera. Mateo, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Para el lunes por la mañana estarás testificando en el juzgado, te lo prometo. Pero necesito un día más. Silencio. Luego, Marcos suspiró. 24 horas. Ni un minuto más. A las 11 llamé a Daniel, mi abogado desde hacía años. Daniel, si grabo a alguien sin que lo sepa aquí en España, ¿es admisible como prueba? Depende, Mateo. Si tú eres parte activa de la conversación y hay un interés legítimo para probar un delito grave, puede serlo. Cuéntame qué pasa. Te necesitaré el domingo por la tarde, sobre las 6. Para las 2 de esa tarde, Lucas y yo estábamos en una tienda de electrónica. Compré una grabadora de voz digital, lo suficientemente pequeña para esconderla, pero sensible para captar cada palabra. Calidad profesional. La probamos en el aparcamiento. Lucas se puso a 5 metros y habló normalmente. Al reproducirlo, cada sílaba se oía nítida. Esa noche, en la mesa de la cocina, tracé el plan paso a paso. La grabadora iría detrás de los libros de historia militar en la estantería del salón. Lucas jugaría tranquilamente en el suelo, silencioso e invisible, como Beatriz esperaba. Cuando llegara el momento en que ella hubiera dicho lo suficiente para condenarse, él se levantaría, caminaría hacia la estantería, sacaría la grabadora y hablaría. Lucas entrelazó sus manos. ¿Y si tengo mucho miedo? ¿Y si no puedo hacerlo? Cubrí sus manos con las mías. Has sido valiente durante 8 años, soldado. Un día más, eso es todo lo que te pido. El sábado por la mañana probamos la grabadora repetidamente, revisamos las pilas y practicamos la colocación hasta que Lucas pudo hacerlo con fluidez. Por la tarde, hicimos ensayos completos. Yo practicaba la confusión y Lucas practicaba quedarse quieto. Luego cambiamos de rol. Puedo hablar, decía Lucas, con la voz cada vez más fuerte. Siempre he podido hablar. Mamá me daba demasiado miedo. Más alto, le instruía yo. Míralos directamente. Cada palabra importa. Ensayamos 5 veces hasta que su voz sonó clara y segura. Al llegar la noche, Lucas apenas pudo cenar. Tenía el estómago revuelto por los nervios. Le conté historias de mis tiempos de servicio para distraerle, sobre jóvenes que encontraron un valor que no sabían que tenían. A la hora de dormir, Lucas me miró desde la almohada. Abuelo, ¿y si mañana sale todo mal? Entonces nos adaptamos. Pero no pasará. La verdad está de nuestro lado y tenemos las pruebas para demostrarlo. Lucas cayó en un sueño inquieto. Yo no dormí nada. Me senté en mi sillón mirando la fotografía de María, pensando en la familia y la traición. Mañana,
Alejandro y Beatriz caminarían hacia una emboscada. Solo que aún no lo sabían. El domingo a las 14, oí el coche de Alejandro entrar en la entrada. Ese sonido familiar activó algo en mí que no sentía desde mis años de servicio. La calma tensa y focalizada antes de una emboscada. Lucas y yo intercambiamos una mirada rápida en el salón. Sus ojos castaños estaban firmes, listos. Habíamos ensayado este momento durante 2 días seguidos. Me coloqué en mi sillón, con los hombros hundidos, el pelo despeinado y la camisa mal abotonada, con un lado colgando más que el otro. Incluso evité afeitarme esa mañana. El espejo me devolvía exactamente lo que Beatriz quería ver. Un hombre cayéndose a pedazos. Lucas se sentó en el suelo cerca de mis pies, con sus figuras de acción a su alrededor. Me dio un pequeño asentimiento y luego se quedó perfectamente inmóvil y en silencio, regresando al papel que había interpretado durante 8 años. La puerta principal se abrió. Mateo, ya estamos en casa. La voz de Beatriz resonó por la casa, brillante falsa. Apareció en el umbral del salón, bronceada por sus 4 días bajo el sol del Caribe. Sus ojos me recorrieron, evaluando mi apariencia desaliñada. Por una fracción de segundo, un destello de irritación cruzó su rostro, como si le sorprendiera encontrarme todavía sentado en mi silla en lugar de haber sido llevado de urgencia al hospital. Luego, compuso una expresión de preocupación. Oh, Mateo, pobrecito. Pareces agotado. ¿Te has estado cuidando? Dejé que mi mirada vagara, como si tuviera problemas para enfocar. Beatriz. ¿Habéis vuelto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo os habéis ido? 4 días, Mateo. Solo 4 días. Repetí sus palabras lentamente, dejando que la confusión nublara mi rostro. He estado tan cansado. No recuerdo si Lucas desayunó esta mañana o si eso fue ayer. Alejandro entró detrás de ella cargando las maletas. Cuando me vio, todo el color desapareció de su cara. Papá. Dijo con la voz tensa, ¿estás bien? Beatriz le lanzó una mirada de advertencia, rápida y afilada, y luego se volvió hacia mí con esa voz empalagosa. Solo está cansado, Alejandro. A su edad, estas cosas pasan de forma natural. Se instaló en mi sofá como si fuera la dueña, acomodándose con confianza. Mateo, ¿has estado tomando tu té? La mezcla especial que te preparé. Asentí vagamente. ¿El té? Sí, el té ayuda. Duermo mucho ahora. Todo el tiempo durmiendo. No pudo ocultar el placer en su voz. Eso está muy bien. Tu cuerpo necesita descanso. Se giró hacia Alejandro. ¿Ves lo que te decía? Está decayendo más rápido de lo que pensábamos. Realmente necesitamos tener esa conversación que hemos estado posponiendo. Alejandro abrió la boca. Beatriz, quizá deberíamos. Alejandro, le cortó ella, seca y tajante, tu padre necesita ayuda. Ayuda profesional. Se volvió de nuevo hacia mí y ahora la máscara se estaba resbalando. Pude ver lo que realmente había debajo. Mateo, ¿cómo te sentirías en un lugar donde las enfermeras pudieran cuidarte, donde la gente pudiera asegurarse de que estás a salvo? Hice mi voz pequeña, derrotada. No quiero ser una molestia. Una carga para vosotros, hijos. No eres una carga, las palabras eran las correctas, pero el tono era totalmente gélido, pero la naturaleza sigue su curso. Algunas personas de tu edad simplemente se apagan más rápido que otras, especialmente cuando ya no están tan cuerdas como antes. Se estaba animando con el tema, volviéndose más audaz. Una residencia especializada en memoria sería lo mejor para todos. Así podríamos gestionar tus asuntos correctamente. La casa, las finanzas. Todas esas cosas complicadas por las que ya no necesitas preocuparte. Alejandro se movió incómodo en la puerta.
Beatriz. Ella le ignoró por completo. Todo será mucho más sencillo una vez que se hagan los arreglos adecuados, continuó, casi para sí misma. La grabadora detrás de los libros en mi estantería estaba captando cada palabra, cada cálculo frío. Yo seguía allí sentado, interpretando al anciano confundido, a la víctima fácil, dejando que pensara que había ganado. Fue entonces cuando Lucas se levantó lenta y deliberadamente. Y no caminó hacia mí. Caminó hacia la estantería. La voz de Beatriz se cortó a mitad de frase. Lucas llegó a la estantería, metió la mano detrás de los viejos libros de guerra, sacó la grabadora digital, se giró para enfrentar a su madre y habló. Esto ha estado grabando desde que entraste. El rostro de Beatriz se puso blanco. Y puedo hablar, dijo Lucas, con voz clara firme. Siempre he podido hablar. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Beatriz abrió la boca. Eso es imposible. Eres mudo. Los médicos a los que mentiste, dijo Lucas. Fingí porque dijiste que le harías daño al abuelo si hablaba. Alejandro miró a su hijo, atónito. ¿De verdad puedes? Me puse de pie, abandonando por completo el papel de confundido. El niño ha podido hablar toda su vida, igual que yo he estado completamente lúcido durante 5 días. Beatriz tropezó hacia atrás. Tú no estás confundido. Ni lo más mínimo, dije fríamente. Resulta que dejar de tomar tu té con drogas hace milagros. Yo no sé de qué estás hablando. Le corté en seco. Saqué la carpeta de color manila de al lado de mi silla. Tenemos toda tu documentación aquí mismo. Tu investigación, tus estudios sobre drogas, tus notas de progreso. Leí en voz alta. 10 de octubre. Preparada dosis concentrada para la semana del crucero. Resolución permanente entre 48 y 72 horas. Levanté la vista. Así es como describiste el final de mi vida. Alejandro se quedó pálido. Papá, no. Ella no haría eso. Me ha estado envenenando durante 2 años, Alejandro, dije. Lorazepam, difenhidramina, zolpidem. El DIAR. Esteban hizo un análisis de sangre completo, todo está documentado. Y la grabadora lo ha captado todo, cada palabra que has dicho hoy. Busqué de nuevo en la carpeta. Pero ¿quieres saber qué es lo peor? Encontré la prueba de ADN, Beatriz. La sostuve en alto. Lucas no es hijo biológico de Alejandro. Atrapaste a mi hijo con el hijo de otro hombre. La cara de Alejandro me dijo que él ya lo sabía. Lucas dio un paso adelante. Lo encontré hace 2 años. Sé que no soy realmente un Banner. Me volví hacia él, con voz firme. Eres un Banner, soldado. La sangre no hace a la familia. El honor, sí. El rostro de Beatriz se retorció de rabia. Ese bastardo lo arruinó todo. Nunca le quise. Gritó, dándose cuenta justo después de lo que acababa de admitir. ¿Y tú? Se suponía que te apagarías en silencio. Él te estaba funcionando hasta que... Se abalanzó hacia Lucas. Si tan solo te hubieras quedado callado. Me moví por puro instinto, interponiéndome entre ellos y agarrándola por la muñeca. Tócale y será lo último que hagas. Beatriz forcejeó contra mi agarre. Suéltame. Ni siquiera es tu nieto de verdad. La sostuve con la misma firmeza con la que empuñaba un fusil hace 50 años. Ese niño tiene más honor del que tú podrías tener en 10 vidas. Miré a Lucas. Llama al 112, soldado. Intento de lesiones graves y abuso de ancianos. Lucas corrió al teléfono de la cocina. Alejandro se desplomó en la silla. Papá, lo siento. Yo no sabía que ella llegaría a...
Pensé que solo eran palabras. Sabías lo suficiente, dije. Sabías lo del niño. Sabías que ella estaba haciendo algo y elegiste el silencio. Ella me amenazó con el divorcio, con quitármelo todo. Estaba atrapado. Así que dejaste que silenciara a tu hijo durante 8 años y que envenenara a tu padre. Te convertiste en cómplice. Lucas llamó desde la cocina. Ya vienen, abuelo. 5 minutos. Las sirenas empezaron a oírse cada vez más cerca. Beatriz dejó de forcejear cuando las escuchó. Lucas se puso detrás de mí, agarrando mi camisa. Habíamos sobrevivido. Pero ver a mi hijo desmoronado en esa silla me causaba un dolor casi igual al de la traición. 3. Las ruedas de la justicia giraron lentamente, pero cuando alcanzaron a Beatriz, trituraron todo lo que había construido sobre mentiras. Esa misma tarde, la policía se la llevó esposada. Gritaba que yo había manipulado a Lucas, que el niño estaba enfermo mentalmente y que yo estaba senil. Los oficiales no dijeron nada, ya habían escuchado la grabación. Alejandro fue en un coche patrulla aparte para ser interrogado, su rostro estaba gris. Los detectives nos entrevistaron a Lucas y a mí por separado durante los 3 días siguientes. Lucas respondió a cada pregunta con su voz clara, firme. Explicó las amenazas cuando tenía 5 años, los 8 años de silencio forzado y las pruebas que había reunido. La doctora Emilia Pardo evaluó a Lucas a petición del fiscal. Su informe confirmó una inteligencia excepcionalmente alta y que el silencio forzado constituía un maltrato psicológico documentado. Lo más importante es que lo certificó como un testigo creíble. El Diar. Marcos Esteban testificó sobre los análisis de sangre. Los niveles de fármacos en mi sistema eran peligrosamente altos. Una semana más, dijo, y probablemente habría sufrido daños irreversibles o la muerte. Mi abogado, Daniel, presentó todas las pruebas. La confesión grabada, las notas de Beatriz, la prueba de ADN que mostraba el móvil del crimen y los sobres de té que la Guardia Civil analizó, confirmando que contenían las mismas drogas halladas en mi sangre. La defensa intentó alegar que yo había plantado las pruebas o que Lucas había sido coaccionado, pero no pudieron explicar las notas manuscritas de Beatriz ni su propia voz en la grabación, fría calculadora. El juicio duró 3 semanas. La evidencia era abrumadora. El juez sentenció a Beatriz a 15 años de prisión por intento de homicidio, maltrato a ancianos y abandono/maltrato de menores. Alejandro recibió 5 años de libertad vigilada, cooperó plenamente y mostró un remordimiento genuino, pero el juez dejó claro que su silencio había permitido 8 años de abuso. La vista por la custodia fue breve. Alejandro compareció voluntariamente. Renuncio a todos mis derechos parentales, le dijo al juez. Lucas se merece algo mejor. Mi padre ha sido más padre de lo que yo lo he sido nunca. El juez me concedió la tutela legal total. Un mes después, visité a Alejandro. Parecía 10 años mayor. ¿Cómo está él?, preguntó. Lucas no para de hablar, está floreciendo. A Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Bien. Eso es bueno, papá. Fui tan débil. Sé que eso no es excusa. No, no lo es, dije. Dejaste que le hiciera daño durante 8 años. Dejaste que me envenenara. Fuiste una víctima al principio, pero luego fuiste cómplice. Viviré con eso siempre. ¿Pero puedes decirle que le quiero, aunque le fallara? Me quedé en silencio un largo rato. Se lo diré. Si te perdona o no, es su elección. Gracias, papá. Y gracias por ser fuerte cuando yo no pude serlo. Me fui sin mirar atrás. No volvería a visitarle. 6 meses después, mientras la primavera daba paso al verano, Lucas y yo habíamos construido algo que pensé haber perdido cuando falleció mi esposa. Una familia.
unida no por la sangre, sino por la elección y la supervivencia. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Lucas me enseñó esa diferencia. Un sábado por la mañana, a finales de abril, estábamos en el muelle de un embalse local con las cañas de pescar. El aire olía a hierba fresca y a posibilidad. Mi presentación de ciencia sobre las ondas sonoras sacó la nota más alta de la clase, dijo Lucas con voz animada. Sonreí. No me sorprende, soldado. Estás recuperando el tiempo perdido con esa voz. La doctora Pardo dice que progreso muy bien, continuó. Cree que podría estar listo para saltar un curso el año que viene. Tu abuela habría estado tan orgullosa, dije suavemente. Los Bennett siempre hemos sido listos. Nos quedamos en un silencio cómodo. Abuelo. La voz de Lucas era más suave ahora. ¿Piensas alguna vez en mi padre biológico? No lo dudé. No, porque estoy mirando a mi nieto ahora mismo. Pero no compartimos sangre. Compartimos algo más fuerte que la sangre, dije. La sangre es un accidente del nacimiento. La familia es por quien estás dispuesto a luchar. Nosotros hicimos eso. Eso nos hace familia en el sentido más puro. Lucas guardó silencio un momento. ¿Puedo seguir siendo un Bennett? Me giré para mirarle de frente. Hijo, te has ganado ese nombre. Has demostrado más valor que la mayoría de los soldados con los que serví. Eres un Banner porque actuaste como tal cuando más importaba. Sus ojos brillaron. Quiero ser como la doctora Pardo cuando sea mayor. Ayudar a los niños que no pueden hablar porque tienen demasiado miedo. Se me cerró la garganta. Harás cosas extraordinarias, Lucas. Los entiendes como nadie más puede. ¿Crees que de verdad puedo hacerlo? Sobreviviste 8 años y nos salvaste la vida a los dos, le dije. Puedes hacer cualquier cosa. De repente, la caña de Lucas dio un tirón fuerte. Sus ojos se abrieron de par en par. Tengo algo. Trabajamos juntos para recoger el sedal. Tras un minuto de lucha, un pequeño barbo rompió la superficie brillando al sol. Lucas rió con pura alegría, un sonido que nunca daría por sentado. ¿Abuelo? Preguntó mientras volvíamos a preparar las cañas, ¿crees que papá vendrá a vernos alguna vez? Consideré la pregunta con cuidado. No lo sé. Tu padre se enfrenta a su propia culpa. Pero nosotros estamos bien. Mejor que bien. Sí, dijo Lucas con sencillez, lo estamos. A los 70 años, encontré de nuevo mi propósito. No como soldado, ni como padre decepcionado, sino como el abuelo de un niño que encontró su voz y nos salvó a ambos. Algunas familias nacen, la nuestra se forjó en la batalla, y eso la hace inquebrantable. Si sientes que algo va mal con un ser querido, investiga de inmediato. No esperes a que las pruebas caigan en tu regazo como me pasó a mí. Gracias a Dios, Lucas encontró el valor para hablar y yo tuve la claridad para escuchar. La familia no es el ADN, es quien está a tu lado cuando llega la batalla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. En la víspera de Año Nuevo, invité a mi hijo, a mi nuera y a mi nieto a celebrar juntos en casa. Estábamos riendo alrededor de la mesa cuando el teléfono de mi hijo sonó, dijo que era una llamada de trabajo y desapareció hacia el sótano. Mi nieto de 9 años, Mateo, se disculpó para ir al baño al mismo tiempo. Cuando regresó, su rostro estaba blanco como el papel y sus manos temblaban. Me agarró del brazo, me llevó a un lado y susurró. Abuelo, tenemos que irnos ahora mismo. Escuché a papá hablando de ti. Lo que Mateo me contó a continuación me heló la sangre. Para las 10:30 de esa noche, yo estaba encerrado en mi baño marcando el 112 mientras mi hijo intentaba echar abajo la puerta.
Estaba poniendo la mesa cuando el recuerdo me golpeó. Elena, mi esposa, hace 3 nocheviejas, riendo mientras se le quemaban los panecillos. Alejandro, me había dicho, después de 42 años, pensarías que ya dominaría el horno. Le había besado la frente diciéndole que estaban perfectos. No lo estaban, pero ella sí. Esta noche, el pan era comprado. La mesa se sentía demasiado grande. Y por primera vez en 43 años, celebraba la Nochevieja solo. Bueno, no del todo solo. Mi hijo, Adrián, venía con su familia. Eso debería haberme consolado, pero no fue así. El timbre sonó a las 17:15. Abrí y encontré a Adrián sacudiéndose el frío. Lucía, mi nuera, estaba detrás con su sonrisa ensayada, y Mateo, mi nieto, abrazaba su mochila como si fuera un escudo. Papá, Adrián me dio un breve abrazo. Noté el aroma de un perfume caro. Algo nuevo. Al separarse, vi el reloj en su muñeca. Un Rolex de oro rosa, del tipo que cuesta más de lo que yo ganaba en 6 meses como profesor de literatura en el instituto. El mes pasado me había dicho que el dinero escaseaba. El mercado inmobiliario en Madrid está brutal ahora mismo, papá. Apenas mantenemos la cabeza fuera del agua. Yo le había ofrecido ayuda y él se negó. El reloj decía lo contrario. Dejadme vuestros abrigos, dije. Lucía me entregó el suyo, de cachemira, y divisé su bolso sobre la consola de la entrada. Un Prada de al menos 3.000 euros. La cena huele de maravilla, dijo Lucía con un brillo artificial. Tenía esa alegría ensayada. ¿Qué vamos a cenar? Pollo asado, patatas y las judías verdes de Elena. Su sonrisa vaciló. Encantador. Nos movimos al comedor. Había puesto 4 servicios en la mesa de roble que construyó mi padre. Adrián sacó la silla para Lucía y luego la suya, con los ojos ya fijos en su móvil. Mateo se sentó a mi lado, en silencio. Le revolví el pelo. ¿Cómo va el colegio, campeón? Bien, respondió sin levantar la vista. He enseñado durante 38 años, conozco la diferencia entre un bien real y el de un niño que observa algo que no comprende. Mateo observaba a su padre. El móvil de Adrián vibró 1, 2, 3 veces. Cada vez, su mandíbula se tensaba, miraba la pantalla con los nudillos blancos y dejaba el aparato sin responder. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté pasando el pollo. Bien, la misma palabra hueca que usó Mateo. Lucía llenó el silencio con chácharas sobre las rebajas en el Corte Inglés y las reformas de los vecinos. Yo asentía, pero vigilaba a Adrián. Mi hijo siempre fue fácil de leer, de niño mostraba sus emociones abiertamente. En algún punto entre las ligas infantiles de fútbol y la promoción inmobiliaria, aprendió a ocultarlas. Pero un padre lo sabe. Esta noche vi miedo. El teléfono vibró de nuevo. El tenedor de Adrián chocó contra el plato. Lo siento, murmuró, ¿el trabajo? Ha sido. No terminó. Ya tenía el móvil en la oreja mientras apartaba la silla. Tengo que atender esto. La sonrisa de Lucía no flaqueó. Claro, cariño. Adrián miró la pantalla y algo cambió en su expresión. No tardaré, dijo, y se dirigió al sótano. La puerta se cerró. Sus pasos resonaron escaleras abajo hasta que se hizo el silencio. Lucía siguió hablando de gangas, pero yo no escuchaba. Miraba a Mateo. Había soltado el tenedor. Su rostro infantil estaba turbado, con los ojos fijos en la puerta por donde desapareció su padre. Era la misma expresión que tuvo hace 3 años en el funeral de Elena. Antes de que pudiera preguntarle, Mateo se levantó. Tengo que ir al baño, masculló moviéndose rápido. Cariño, usa el de arriba, empezó Lucía, pero él ya se había ido. Algo me inquietaba.
Mateo no había subido. Escuché sus pasos por el pasillo hacia el sótano. Se me dio un vuelco el estómago. Dejé los platos y fui hacia la puerta del sótano. Antes de llegar, la puerta se abrió y Mateo salió tropezando. Su cara era blanca como el papel. Lo sostuve cuando casi se cae, estaba temblando. ¿Qué pasa? Lo llevé a la cocina, lejos de la charla ajena de Lucía. Mateo me agarró de la manga. Abuelo, escuché a papá hablando. Cariño, no deberías escuchar a escondidas. Me cortó, aterrorizado. Hablaba de ti. Dijo algo de morir. Y que esta noche, a tu nombre. Me agaché sujetando sus hombros. ¿Estás seguro? Dijo Caldera y Carbono algo. Y números grandes. 750,000. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Abuelo, dijo que para mañana por la mañana. ¿Qué significa eso? Monóxido de carbono. El detector de mi dormitorio había desaparecido. Caldera. 750,000 euros. Mi seguro de vida. Adrián era el beneficiario. No, esto era una locura. Mateo debía haber entendido mal una charla sobre seguros de algún cliente. Mi hijo no podría. Pero mis manos temblaban. ¿Te vio? Mateo negó con la cabeza. Me escondí detrás del termo, pero la voz de papá sonaba rara. No como papá. Pasos en la escalera del sótano. Adrián volvía. Apreté el hombro de Mateo. Ni una palabra a nadie. Prométemelo. Mateo asintió con ojos enormes de pavor. La puerta de la cocina se abrió. ¿Todo bien?, preguntó Adrián. Su tono era casual, sus ojos no. Se movían entre Mateo y yo, analizando. Sentí la mano de mi nieto temblando en la mía. Bien, dije con más firmeza de la que sentía, Mateo solo me ayudaba con los platos. Adrián nos estudió. ¿Podía oír mi corazón martilleando? ¿Sabía que lo sabíamos? La voz de Lucía llamó desde el salón. Adrián, los García ya están aquí. Él se dio la vuelta, pero no antes de que captara algo en su expresión. Cálculo. Como un jugador de ajedrez decidiendo si sacrificar una pieza. El timbre anunció a los García, vecinos durante 15 años, llegando con una tortilla y sonrisas. Tras ellos vendrían los Martínez y los López, caras familiares que habían llenado nuestro hogar cada fiesta desde que Elena y yo nos mudamos aquí. Beberían cava, reirían y harían la cuenta atrás. Ninguno sabría nada. Yo estaba en mi cocina sosteniendo la mano temblorosa de mi nieto, y la verdad cristalizó. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que enseñé a montar en bici y a distinguir el bien del mal, planeaba matarme esta noche. Durante los siguientes 30 minutos jugué a ser el anfitrión en piloto automático. Saludé, acepté aperitivos y reí con bromas que no oía. Pero solo escuchaba la voz de Mateo. Caldera, monóxido de carbono, esta noche. Tenía que ser un error. Pero necesitaba saberlo. Sobre las 19, vi a Adrián saludar a los señores Pérez en la puerta, de espaldas a mí. Era ahora o nunca. La casa se siente fría, anuncié. Voy a revisar la caldera. Lucía protestó. Oh, deja que Adrián lo haga luego. Yo ya me estaba moviendo. He revisado esa caldera durante 40 años. No tardaré ni un minuto. Bajé las escaleras, cada peldaño se sentía como un descenso a una pesadilla. El sótano estaba frío, silencioso. Me acerqué a la caldera, vieja pero bien mantenida. Me agaché para examinar el conducto de ventilación. Mis dedos siguieron su rastro. Debería ventilar hacia el exterior por la pared. En cambio, había sido redirigido.
Alguien había desconectado el tubo externo y lo había apuntado hacia arriba, hacia la rejilla del suelo que daba directamente a mi dormitorio. El trabajo era reciente, vi arañazos frescos en las conexiones. Se me cerró la garganta. Cerca de la caldera había un cubo de basura. Dentro, mi detector de monóxido de carbono. Lo saqué y abrí el compartimento de la batería. Estaba perfecta, una pila de 9 voltios cargada. Alguien la había quitado deliberadamente. Las piezas encajaron con una claridad terrible. Cuando la caldera funcionara esta noche, el monóxido de carbono inundaría mi habitación en lugar de salir fuera. Me iría a dormir y no despertaría jamás. Intoxicación accidental. Trágico, común en casas viejas con sistemas antiguos. Y Adrián cobraría 750.000 euros. Mis manos temblaban mientras sacaba el móvil. Hice fotos al conducto redirigido desde 3 ángulos, al detector en la basura y al número de serie de la caldera. Mi instinto de profesor. Documentarlo todo. Arriba, las maderas del suelo crujieron. Pasos lentos, deliberados, cruzando la cocina, acercándose. Alguien caminaba hacia la puerta del sótano. Papá, la voz de Adrián desde arriba. Me metí el móvil en el bolsillo, las pruebas quemaban contra mi pecho. Solo reviso el filtro, respondí forzando la normalidad. Cada sílaba pesaba como una losa. ¿Todo bien? Subo ahora. Hubo una pausa tan larga que imaginé que bajaría, me encontraría con las fotos y se daría cuenta. No te quedes ahí mucho tiempo, dijo finalmente, más bajo. Se está enfriando. Sus pasos se retiraron. Me quedé solo en el sótano, mirando la caldera que debería haberme matado, y sentí algo frío y duro cristalizar en mi pecho. Ya no era miedo. Era algo cercano a la rabia. Mi hijo había hecho esto. Había retorcido metal con sus propias manos. Planeó mi muerte sentado frente a mí en la cena. Subí las escaleras lentamente. Arriba escuchaba música y risas. Aquí abajo acababa de encontrar la prueba de que mi propio hijo me quería muerto. Para las 20 no pude mantener más la fachada. Disculpadme, dije a los Martínez. Tengo dolor de cabeza, necesito tumbarme. Murmullos de preocupación me siguieron arriba. Cerré la puerta de mi habitación y escuché el pestillo encajar como un disparo. Detrás de mí, sonidos de fiesta ante mí, mi móvil brillando con fotos que desearía que no existieran. Me senté en el borde de la cama que compartí con Elena 40 años. Revisé las fotos otra vez esperando haberme equivocado. El conducto redirigido era inconfundible. Recordé a Adrián a los 8 años con su uniforme de fútbol. Te quiero, papá, me dijo después de llevarle a entrenar cada día durante un mes. ¿Cuándo se convirtió ese niño en esto? Recordé a Elena 2 meses antes de que el cáncer se la llevara. Me apretó la mano. Vigila a Adrián. Siempre toma el camino fácil. Atajos. Yo lo descarté. Solo es ambicioso, Maggie. No, dijo ella. Está desesperado, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. No lo entendí entonces. Ahora sí. Las señales que ignoré volvieron en cascada. El año pasado, Adrián preguntando por mi seguro de vida. Hace 6 meses, sugiriendo que actualizara mi testamento. Hace 3 meses, insistiendo en que me mudara con él para ayudarnos mutuamente. Pensé que era considerado. Estaba siendo estratégico. Mis opciones pasaban por mi mente. ¿Enfrentarlo? No, era peligroso. ¿Irme? ¿A dónde? Además, la habitación de Mateo también estaba en la segunda planta. El monóxido de carbono sube. Si la caldera funcionaba, Mateo también moriría. ¿Adrián pensó en eso? ¿Le importaba? Tenía que llamar a la policía,
pero el momento era clave. Si se daba cuenta, podría huir o algo peor. Revisé la batería. 47%. Subí las fotos a la nube. Un respaldo por si le pasaba algo al móvil. Fuera de mi puerta, pasos. Un golpe suave. La voz de Adrián, preocupada. Papá, llevas mucho tiempo ahí arriba. ¿Todo bien? Me puse en pie, guardé el móvil y abrí. Adrián llenaba el marco de la puerta. En su mano, una copa de vino tinto. Pensé que querrías esto, dijo acercándose. Su sonrisa era familiar, la que había visto toda mi vida. Es una gran noche, esto te ayudará a relajarte. Extendió la copa. El vino casi parecía negro. Quizás incluso te ayude a dormir mejor, añadió. La palabra dormir quedó suspendida entre nosotros como una cuchilla. Miré el rostro de mi hijo y traté de encontrar al monstruo debajo. Pero solo vi al niño que crié, lo que de algún modo era peor. Tomé la copa. Gracias, dije, es un detalle. Bébetelo, papá. No se movía, esperando. Me llevé la copa a los labios, dejé que el vino tocara mi lengua sin tragar, sentí los taninos amargos y la bajé. Perfecto. Lo terminaré abajo. Adrián relajó los hombros. Bien. Baja cuando estés listo. En cuanto se fue, fui al baño y vertí el vino en el lavabo. Lo vi girar por el desagüe, oscuro como la sangre. Me forcé a bajar con la copa vacía. La fiesta había crecido unas 20 personas, cava fluyendo, música de Nochevieja. Me movía como un fantasma. Adrián aparecía a mi lado constantemente. Papá, pareces agotado. ¿Por qué no te retiras pronto? Mañana será un día largo. Cada sugerencia sonaba cariñosa. Cada una era una cuenta atrás para mi muerte. Sobre las 21:30, noté a Adrián y Lucía en la cocina. Lucía negaba con la cabeza, enfática. Adrián la agarró de la muñeca, se acercó y susurró algo. El rostro de ella se puso pálido. Él la soltó. Ella asintió. Retrocedí antes de que me vieran. A las 22 encontré a Mateo en el sofá fingiendo jugar con su tableta. Me senté a su lado. Oye, campeón, ¿me haces un favor? Duerme en el sofá esta noche. Mira películas. Dile a mamá que quieres quedarte despierto. Le apreté el hombro. Mateo, esto es importante. Si pasa algo extraño, corre a casa de los García. Llama al 112. Diles exactamente lo que oíste decir a papá. ¿Entiendes? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuelo, tengo miedo. Yo también. Pero estaremos bien. ¿De qué habláis? La voz de Adrián detrás de nosotros. Me giré. Cosas de abuelo y nieto, ya sabes. Los ojos de Adrián se entrecerraron. ¿Todo bien? Perfecto, mentí. No pareció convencido. 22:25. Adrián anunció en voz alta. Papá debería descansar ya antes de las uvas. Los invitados corearon. Sí, Alejandro, pareces rendido. La red se cerraba. 22:30. Me disculpé para ir al baño, el pequeño junto a la cocina con un pestillo sólido. Entré y eché el cierre. Clic. Seguro. Fuera, la voz de Adrián. Papá, ¿estás bien ahí dentro? Has estado pálido toda la noche. Saqué el móvil. 22:31. 42% de batería. 112. 3 números. El fin de mi familia. El fin de todo. Mi dedo sobre el botón de llamada. Un golpe fuerte. Papá, respóndeme. El pomo vibró.
Lo sabía. Pulsé llamar. 112, ¿cuál es su emergencia? Susurré. Me llamo Alejandro Palacios. Estoy en la calle del Roble, Pozuelo de Alarcón. Mi hijo y mi nuera intentan matarme esta noche. Pausa breve. Calma profesional. Señor, ¿puede decirme qué ocurre? Han saboteado la caldera para provocar una intoxicación por monóxido de carbono. Mi nieto está en la casa, Mateo Palacios, 9 años. Tengo fotos del sabotaje. ¿Está en peligro inmediato? Sí, encerrado en el baño. ¿Creen que voy a dormir en mi cuarto? Las unidades están a 4 minutos. Quédese en línea. Un golpe estruendoso en la puerta. Papá, la voz de Adrián gritaba. Llevas 15 minutos ahí. Cubrí el micro. Te he dicho que no me encuentro bien. Déjame entrar. ¿Puedo ayudarte? La operadora. Señor Palacios, no abra esa puerta. No lo haría. El marco vibró. Adrián embestía con su peso. Lucía gritó fuera. Está hablando por teléfono. Adrián, está llamando a la policía. Adrián bramó. Mateo, coge tus zapatos. Nos vamos ya. No, arremetí contra la puerta pero me detuve. Mateo, quédate ahí. La voz de Mateo, pequeña y aterrada desde abajo. Abuelo. A 90 segundos, señor Palacios, dijo la operadora. Otro impacto. La madera se astilló. El pestillo no aguantaría mucho más. Entonces, sirena cerca, creciendo. Todo se detuvo. Oh, Dios mío, susurró Lucía. La policía está en su puerta, dijo la operadora. En 15 segundos se anunciarán. Adrián, tenemos que ir por la puerta de atrás. La voz de Lucía se alejó. Pasos corriendo. Luego, la Policía Nacional echó abajo la puerta principal. Policía, las manos donde pueda verlas. Señor Palacios, puede abrir, dijo la operadora. Abrí con manos temblorosas. Una oficial estaba en el pasillo. ¿Está herido? No, mi nieto, Mateo. Está a salvo abajo con el oficial Sánchez. Miró el marco astillado y habló por radio. Sujeto asegurado e ileso. Salí al pasillo. Adrián estaba a 5 metros, rostro congestionado, ojos inyectados en sangre. Entre nosotros, nada, solo 15 metros de pasillo y 40 años de mentiras. Respiraba agitado. Cerca de la puerta trasera, Lucía tenía la mano en el hombro de Mateo, firme. Mi nieto lloraba. Suelta a Mateo, dije con voz hueca. Esto es entre tú y yo. ¿Les has llamado? El pecho de Adrián subía y bajaba. ¿Has llamado a la policía a tu propio hijo? Alcé el móvil. Suelta al niño. Las luces azules y rojas flasheaban por la ventana. Adrián palideció. No entiendes lo que has hecho. Me van a arrestar. A tu propia familia. Saboteaste la caldera, dije. Ibas a matarme por el seguro. Lucía gritó desesperada. No íbamos a hacerlo de verdad. Era solo un plan de respaldo. ¿Habríamos cambiado de opinión? Adrián se giró hacia ella. Cállate, Lucía. Se volvió hacia mí. Papá, no tenía opción. 645.000 euros de deuda. Prestamistas de los de verdad, no bancos. Amenazaron con matarme, con hacer daño a Mateo. Me estaba ahogando. Así que decidiste ahogarme a mí. Su cara se torció. Tienes 65 años. Ya has vivido tu vida. Mamá se ha ido. ¿Qué te queda? Ese dinero estaba ahí sentado mientras yo. Su voz flaqueó. Ibas a morir de todos modos eventualmente.
Hay antecedentes de corazón en la familia. Solo necesitábamos el dinero antes. No lo necesitabas, dije en voz baja, lo querías y estabas dispuesto a asesinar a tu padre para conseguirlo. Algo colapsó en su expresión. ¿Remordimiento o solo darse cuenta de que acabó? Papá, por favor. Diles que fue un error, que Jackson entendió mal. La familia debe protegerse. Botas pesadas tronaron en el porche. La policía entró. Adrián miró la puerta, me miró a mí y a Mateo. Sus hombros cayeron. Ve con el abuelo, Mateo, susurró. Mi nieto corrió hacia mí. Lo abracé fuerte contra mi pecho. Por encima de su cabeza, vi a los agentes reducir a su padre al suelo. No quise que viera las esposas en las muñecas de su madre. No quise que viera el momento exacto en que nuestra familia se hizo añicos. Pero yo no podía apartar la vista. Vi la cara de mi hijo contra el suelo del pasillo. Vi sus labios moverse, quizá diciendo perdón o por qué, y sentí 40 años de paternidad quebrarse como hielo. La hora siguiente fue un borrón. Mi salón se convirtió en una escena del crimen. Cinta policial en la puerta del sótano. Marcadores de pruebas. Un fotógrafo documentando la caldera y el detector sin pilas. Me senté en mi propio sofá como un invitado. Mateo estaba pegado a mi costado, temblando. Una inspectora se acercó, la inspectora Marisa Foster. Señor Palacios, ¿están heridos? No físicamente. Bajé con ella al sótano. Le mostré la caldera. El técnico forense confirmó. El tubo fue redirigido deliberadamente. El detector desactivado. No fue un accidente. Arriba, le enseñé las fotos. Su mandíbula se tensó. Esto es intento de asesinato premeditado. Presentaremos cargos contra ambos. Mi abogado llegó poco después. Por la ventana, vi a Adrián ser metido en un coche patrulla. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Sus labios formaron palabras que no necesité oír. Es culpa tuya. Quizá tenía razón. Quizá le fallé mucho antes de que intentara matarme. La inspectora se agachó junto a Mateo. Fuiste muy valiente. Salvaste la vida de tu abuelo. Luego se volvió hacia mí. Señor Palacios, las habitaciones de ambos están en la planta superior, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Su expresión se volvió grave. El monóxido de carbono es más ligero que el aire. Sube. La concentración habría alcanzado niveles letales en toda la planta para la mañana. Las palabras fueron un golpe físico. La habitación de Mateo. Apenas pude hablar. Iban a matarnos a los dos. Miré a mi nieto y algo se rompió de nuevo. Adrián lo sabía. Tenía que saberlo y lo hizo de todos modos. A las 2 de la mañana. Nos fuimos a casa de los García. No podía quedarme allí. En la oscuridad, oí a Mateo llorar a través de la pared. Fui con él. Lo siento, abuelo, susurró. Siento haberte contado. No. Nunca sientas decir la verdad. Fuera sonaban fuegos artificiales. La gente celebraba el año 2026. Dentro, nosotros llorábamos el fin de todo lo que conocíamos. El juicio duró 3 semanas. Vi a los fiscales exponer las deudas de juego de mi hijo y sus negocios inmobiliarios fallidos. Los expertos describieron el monóxido como el asesino silencioso. Declaré durante 3 horas bajo la mirada fija de mi hijo. El jurado deliberó menos de 4 horas. Veredicto. Adrián Palacios, culpable de intento de asesinato. Lucía, culpable de conspiración y abandono de menores. Adrián recibió 25 años. Lucía, 20. Al llevárselo, él me miró. Sin disculpas, solo ira.
Mateo vive conmigo ahora. Tenemos nuevas rutinas. Desayunamos juntos, hacemos deberes en la mesa de la cocina. Le leo las crónicas de Narnia, especialmente las partes sobre el valor. Hace poco plantamos un arce japonés en el jardín, símbolo de un nuevo comienzo. Me preguntó si crecería mucho. Si lo cuidamos, sí. ¿Como nosotros? Preguntó. Sonreí, sí. Tengo 65 años. Perdí a mi hijo, no por la muerte, sino por la codicia. Pero salvé a mi nieto. Salvé su vida y evité que creciera con padres que valoraban el dinero sobre la vida. Algunas decisiones te rompen el corazón, pero siguen siendo las correctas. La integridad no trata de comodidad, trata de la verdad y de enseñar a la siguiente generación a elegir el valor sobre el miedo, incluso cuando duele profundamente. El arce está brotando ahora. Mateo lo riega cada mañana. A veces miro por la ventana y no veo lo que perdimos, sino lo que salvamos. El uno al otro, todavía aquí, vivos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.